Buenas noches, doctores. Buenas noches, ¿me logran escuchar? Sí, doctor, sí se lo puede escuchar. Bien. Buenas noches, doctores. Qué gusto volver a reencontrarnos. Como bien ha señalado la persona que nos ha presentado, el representante de CEFUCAP, agradecer la invitación a esta institución. Y estamos tocando temas de violencia, y ahora me han convocado a hablar un poco acerca de la discrecionalidad o la facultad discrecional del juez en estos procesos de familia, y también la debida diligencia estatal. Entiendo que este diplomado, que ha sido monitoreado de manera especial por el doctor Manuel Bermúdez Tapia, él es uno de los autores en el derecho de familia que tiene una trayectoria ya sobre todo referida al tema de la autonomía, del derecho procesal de familia, con su primer libro que, bueno, yo tuve la oportunidad de leer en el 2012, ya acerca de algunos, sobre todo en esa tendencia de generar una institución propia respecto al derecho de familia y al derecho procesal de familia, porque hay tanto la parte sustantiva como la parte adjetiva. En el caso peruano, ustedes que entiendo están inmiscuidos, están inmersos como abogados, tal vez como estudiantes, específicamente en lo que es el ámbito de familia, han sufrido algunas dificultades, sobre todo en el tema de los abogados, porque existe una alerta, por decirlo así, en un cierto tiempo, en el que bajo el tamiz del interés superior del niño se han tenido algunas decisiones incluso un poco eh, cuestionadas, ¿no? Bastante cuestionadas, porque nos están dando esa potestad a los jueces de que en virtud a este principio de interés superior del niño podamos verlo desde una óptica eh, que puede favorecer tanto a la parte denunciada como a la parte denunciante, ¿no? Entonces, perdón, a la demandada o el demandante. Entonces, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es a ir acortando esos márgenes discrecionales. La importancia de que existan leyes especializadas en la materia, que no exista un desorden, doctores, y es lo que estamos viviendo, y eso afecta, claro, a temas como, por ejemplo, la carga procesal, porque no solamente podemos atribuir factores de carga procesal o la dilación en la tramitación de un expediente, solo a temas de que, por ejemplo, ya la gerencia de estadística del Poder Judicial ha determinado que más del 50% se refería, o la carga que existe actualmente en el Poder Judicial, más de un 50% es al área de familia. Y el área de familia que abarca todas las especialidades, que abarca justicia de paz letrado, los temas de la subespecialidad de violencia y los temas de los juzgados de familia en específico. Sobre todo, ustedes saben que el grueso ahí es lo que es en materia de alimentos. Eso es un gran número de denuncias, incluso que tengan o alguna línea con el tema de familia, que hasta lo incluyen en ese porcentaje, tal vez en algunas situaciones de omisión a la asistencia familiar. Entonces, si sumamos toda esa tramitación de expedientes que tienen una incidencia, de todas maneras, en los integrantes del grupo familiar, por ejemplo, es una carga bastante amplia. Entonces, eso nos lleva a una obligación de establecer una capacitación mucho más especializada en estos temas, porque es lo que más se tramita en el Poder Judicial. Y también es lo que más demora en el Poder Judicial. Por ejemplo, recientemente hemos hecho un artículo para Gaceta, y está pronto a salir, respecto a la desprotección de niños, niñas y adolescentes. Ustedes estarán al tanto de estas últimas modificatorias que se han dado al decreto 1270 perdón, 1297. Y es que también importan mucho las cifras, porque imagínense, en un tema de desprotección familiar, que es un tema tan sensible, la gerencia de estadística ha determinado, igual que la Defensoría del Pueblo, que un proceso de desprotección, doctores, demora o oscila entre los 365 días a periodos mayor a 1000 días. Entonces ustedes entenderán que es un proceso de desprotección familiar en el que todavía ni siquiera estamos hablando ya que se llegó a un tema de adopción específico, sino solo de declarar la desprotección. Miren el tiempo que ha tomado.
Es por eso que los centros de acogida, los centros, bueno, los de, sobre todo a niño, niña y adolescente, están colapsados. Y están condenados a que un niño que ingresa en tema de desprotección prácticamente pase toda la etapa de su niñez y adolescencia dentro de ese centro. Y esa es una problemática real. Y esa es una problemática que atañe directamente al tema de familia. Yo también soy consciente, doctores, porque yo he venido bastante capacitando en temas de violencia, y sí hay que asumir también de que nos hemos abarcado últimamente, tal vez por temas de que ha habido estoy de turno, tengo... Ah, ya. Bien, no hay problema, el tema de la asistencia creo que lo están viendo ya al interno. Debo reconocer que en el tema como tema de actualidad, tal vez, se ha centrado una normativa fuerte en el tema de violencia contra la mujer. Ahora, la pregunta es, hemos sabido, a ver, me están haciendo preguntas, a ver. Dice Augusto Lino Quispe. Buenas noches, doctora. ¿Cómo hacer si la otra parte no quiere cumplir los regímenes de visitas? Pero, a ver, Augusto, lo que pasa es que la pregunta que tú me estás diciendo, ¿se puede variar la tenencia profesional? Lo que pasa es que, doctores, lastimosamente, voy a ser clara en esto, en el tema de familia muchas preguntas hay sobre este tema, de decir, doctora, ¿cómo yo hago o exijo que la otra parte cumpla el régimen de visitas, pero no en el sentido de que cumpla el régimen de visitas en los tiempos y horarios, o sea, que no pretenda ir fuera de esos tiempos estipulados y que eso estaría generando una afectación y que incluso podría generarse en algún espacio una afectación grave, el impedimento de que yo, o sea, que no me permitan ejercer mi derecho a tener ese régimen de visitas con mi hijo. Pero hay otra pregunta que me lanza el público y me dice, doctora, ¿pero qué pasa? No, más bien, él ya tiene el régimen de visitas, pero él no quiere cumplirlo, o sea, él no quiere venir a ver a mi hijo. Esa es otra interrogante, y lastimosamente en ese otro supuesto usted lo puede denunciar incluso porque se ha dado casos hasta por un tema de tal vez que eso hay una afectación a la psiquis, a la integridad del niño, niña, adolescente, y por ese lado podrías incluso interponer un tema de violencia. Pero el tema en ejecución de sentencia, el tema de la tenencia y el régimen de visitas, eso es respecto, por ejemplo, que no te permiten ejercer, no te permiten, por ejemplo, el juez ha determinado que hay un régimen de visitas específico para que tú concurras al hogar de tu hijo y puedas ejercer en la medida que te ha dictado la sentencia, que ya ha quedado consentida ejecutoria, que está en etapa de ejecución. Son dos casos diferentes. Pero lastimosamente respecto al incumplimiento, no de que no te permiten ver, sino el incumplimiento de la otra parte que dice, no viene a hacerlo, no cumple con venir a visitar a su hijo. Sobre ese tema, en ese supuesto no se puede hacer el tema no hay un tema de variación, porque al contrario, o sea, quien tiene la tenencia es justamente la otra parte la que va a tener un régimen de visitas. Y esa otra parte es la que, más bien, en el caso de que esta otra parte considere que se le está impidiendo que ejerza ese derecho, ahí él puede anoticiar al juzgado para que sí se haga esta variación. Pero no en el caso de que yo quiero que vengan y visiten a mi hijo, que yo quiero que vengan y visiten y no lo están haciendo. Eso podría entrar, como te digo, en un supuesto de afectación del psiquis, de la emoción, de las emociones del niño, y si tú de alguna manera puedes hacer o pasarle un informe, ahí sí se puede hacer otro tipo de situaciones que puede ser incluso un tema de violencia psicológica, porque se puede dar en el tema incluso de que hay un proceso de tenencia en marcha. A ver, vamos a ver qué dice acá. Sí, justamente mi cliente tuvo que hacer una constatación policial. Ah, claro, entonces tu cliente lo que hace es que no le permiten a él no le permiten ejercer el régimen de visitas. Claro, miren, eso es una buena temática, pero eso más lo conversamos cuando hablamos del tema de violencia. Hay un pleno que yo les he comentado, bueno, los que ya más o menos me siguen, hemos hablado acerca de un pleno del 2 y 3 de diciembre. Ese pleno se ha conversado lo siguiente, y si nos da un ratito de tiempo lo voy a mostrar. Dice, los jueces de violencia se preguntaron y dijeron lo siguiente: ¿qué hacemos si llega una denuncia ante el juzgado de violencia sobre
una violencia psicológica producida, por ejemplo, porque la madre, estamos en un ejemplo, impide que el padre visite a la hija. Entonces, sí, las preguntas, a ver, ¿qué me está diciendo? Las preguntas sean al final, se va a perder la elección. Sí, sí, a ver, solamente que rapidito nada más termino y sí, las preguntas por favor las van a ir dejando, las van dejando y yo las leo al final, tienes razón, sino que justo salió la imagen. Pero para que también, Abel, tengas claro lo siguiente, mira, que es algo importante porque si eres abogado en el tema, te va a interesar. ¿Qué nos conviene a nosotros como abogados? Irnos a litigio en el tema de familia a profundidad, donde sabemos que los plazos, sí, Jimmy, los planos, toda esa información la voy a compartir, no se preocupen. ¿Qué nos conviene a nosotros como abogados? Irnos a las vías procesales, que ya les estoy diciendo, por ejemplo, en desprotección, tenemos de 365 días a más de 1000 días en un proceso tradicional de desprotección, o en el caso de alimentos, por ejemplo, que son superiores a los 365 días, solamente en la etapa, no estamos hablando de ejecución, estamos hablando solamente en la primera etapa, en la etapa de trámite. Entonces, si hay bastante dilación, incluso post pandemia, tenemos que encontrar alguna herramienta, ¿no?, para poder hacerlo más sencillo los procesos. ¿Cuál es? Y yo debo confesar eso, como les digo, porque también veo el tema de violencia, que los abogados están tomando una tendencia y un espacio abierto y dicen, vámonos por el tema de violencia. Por ejemplo, en el caso que me había preguntado el doctor de su cliente, si tu cliente logra demostrar, porque tu cliente me dice, doctora, mire, no me dejan ver a mi hijo, tengo un régimen de visitas y está con una sentencia, está consentida, está ejecutoriada y no me dejan ver a mi hijo. Incluso me he ido con los policías, he hecho constatación que no me dejan, igual, porque al final la otra parte también sabe que el tema de ir con el policía y constatar eso no va a hacer que el policía ejerza fuerza para que dejen ver al niño. O sea, hay la otra parte también, si tiene abogado, sabe que eso no es la vía. Que la vía es a noticiar al juzgado donde se está tramitando el proceso de tenencia, y ahí es donde hago de conocimiento y luego pues se podrá variar el tema, ¿no? Incluso se podrá dar una variación. Doctores, ¿cuánto tiempo les va a llevar a noticiar a ese juzgado de familia para que se dé esa variación? Es un tramo bastante largo. ¿Qué hacen los abogados? Ahora dicen, mi hijo es un niño adolescente, o es un adolescente, o es un niño, o es una niña en etapa de desarrollo, que necesita ese contacto con su padre y la madre le está evitando. Y ese contacto que yo le daba, o ese soporte emocional, porque ella se ha criado conmigo toda esa etapa y recién la tenencia le han dado a la otra persona y ella no puede dormir. Mi niña en las noches me llama a veces o avisa, o los vecinos me dicen de que ella no puede dormir, que tiene mucha ansiedad, que necesita verme y la mamá no lo deja. O sea que hay una agonía por parte, una afectación a la psiquis por parte de la niña. Entonces, ¿eso qué puede hacer el abogado? Lo lleva al juzgado de violencia. Y los jueces de violencia decían, oye, ¿qué hago? Si hay una sentencia en un juez de familia y yo soy juez de violencia, ¿puedo variar la tenencia? ¿Lo puedo hacer? Si ya tenemos una sentencia y acá ya esta sentencia dice, acá anda por tu vía de ejecución. Doctores, en el último pleno, 2 y 3 de diciembre, lo pueden buscar así claramente, igual les voy a dejar, se apertura esa posibilidad. ¿Y por qué se apertura? ¿Y cuánto tiempo te va a demorar en violencia? 72 horas, ¿no? Como máximo. En algunos casos 24. Bueno, aunque la carga ahora hace que salgan las medidas de protección, la verdad que hasta como 15 días, ¿no? O sea, porque es demasiado, imposible hacerlo en 24 horas. Las que no son tan gravosas. Pero es lo que les digo, o sea, violencia se ha generado ese espacio, y miren, tenemos procesos de tenencia con sentencia. Ahora ustedes miran, doctora, ¿y qué pasa si la otra parte me dice, pero tengo un proceso de tenencia en trámite? Está tramitándose, todavía no tengo sentencia, está tramitándose. El juez de violencia, ¿qué hace? Dice, una opción procesal sería, si bien es cierto, se advierte un conflicto familiar que surge a partir del impedimento de poder ejercer ese régimen de visitas al señor, al demandado, bueno, en este caso al demandante en el caso de violencia, pero el que obtuvo en el otro proceso como el régimen de visitas, o sea, que no tiene la tenencia. Remítase al juzgado
de familia que está llevando el proceso para que se determine ahí en esa vía correspondiente cuál va a ser la decisión de la jueza. No. En este pleno se abre la posibilidad de que, pese a que esté en trámite, el juez de violencia, ya que quiere proteger de manera la integridad, esa protección integral también del niño adolescente, dice, no, yo voy a dar como medida cautelar, ojo, como medida cautelar voy a dar la tenencia provisional al padre. Lo puede hacer. O incluso una tenencia compartida. Lo podría hacer. Ahorita les paso, ahorita miren, chicos, para que no se, porque están que se desesperan con lo del pleno, ¿no? Ahorita yo lo tengo aquí y les voy contando igual. Plenos nacionales y regionales. Yo los tengo los dos acá, porque yo, a ver, ¿dónde está? Acuerdo plenario, jurisdiccional, civil, familia. Y miren, no solamente he incidido en eso, ¿ah? No solamente he incidido eso, porque acá lo tengo, acá lo tengo. Ustedes lo pueden buscar en LP, pero acá no hay opción de compartir, pero, a ver, ahorita para que lo visite. Ah, acá está. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Aquí está, chicos, miren. Aquí están, doctores. Ve. Acuerdos plenarios del Pleno Jurisdiccional Nacional sobre Violencia contra las Mujeres integrantes del grupo familiar. Solamente me voy a ir al tema de la tenencia, ojo, porque hoy día no vamos a hablar de violencia, hoy día vamos a hablar de familia. Solamente quiero la pregunta de la tenencia. Eso se los vamos a enviar a sus WhatsApp, no se preocupen. A ver. Acá está. No me rayen, por favor, la pantalla. Acá está. Miren la preguntita que se hicieron. Por eso les digo, los abogados tenemos que estar moscas, porque ¿qué es lo que a nosotros nos importa? A nosotros nos importa tener rápida la decisión, y si podemos encontrar y configurar que sí, o sea, tampoco hay que hacer mal uso de las herramientas judiciales, no. Lo que estoy diciendo es que si tú logras configurar que hay una afectación a esa niña, que se le está afectando de manera urgente, sí se puede dar por un tema de urgente, se puede tramitar ante violencia. Miren, solicitud de medidas de protección derivados del incumplimiento de decisiones judiciales de tenencia y de régimen de visitas. El caso del señor. Tengo mi sentencia de régimen de visitas, sin embargo, no me permiten verla. Perfecto. En un contexto de violencia familiar contra los integrantes. Pregunta, ¿se procede o será procedente analizar el dictado de medidas cautelares? Ojo, como medida cautelar no significa que ahí se va a quedar la decisión, no. Saca como medida cautelar y luego ya en el juzgado donde se está tramitando o donde ya se emitió la sentencia o ya está en etapa de ejecución, ahí se tomará la decisión final. O sea, siempre ordinarizando se llama, siempre ordinarizando. No significa que te vas a quedar ahí con tu, obviamente la otra parte también inmediatamente va a noticiar. Dice, será procedente analizar el dictado de medidas cautelares referidos directamente a la tenencia y el régimen de visitas provisionales, por eso son cautelares, en contextos de violencia contra las mujeres en el marco de la ley, cuando existen decisiones emitidas en procesos concluidos. El caso está clarito. Y o régimen de visitas, incluso, mira, en trámite, te permite. En un proceso especial de tutela referido a la violencia contra las mujeres, había una ponencia que decía, no es posible, pero esa no ganó la ponencia 2, que significa que sí es posible analizar el dictado de medidas cautelares referidas a la tenencia cuando existen procesos en trámite sobre la materia y concurren circunstancias especiales que pongan en riesgo la vida y la integridad de los integrantes del grupo familiar. Estamos poniendo el caso de la niña, ¿ok? Pero ¿qué necesitamos ahí? Que existan elementos que digan que ponen en riesgo la vida y la integridad, si no, no. Ello en concordancia con los objetivos, que es lo que pretende proteger esta ley, si no, no tendría ningún sentido. Y se fundamenta esta postura en tanto que la problemática de esto es muy cambiante, muy cíclica, muy espaciada, y por ende puede configurarse antes, durante y después de la existencia de un proceso ordinario. Entonces, sí es procedente analizar el tema de la tenencia o el régimen de visitas. Entonces, yo les recomiendo eso porque hay muchos abogados que están haciendo, o que incluso se llevan a cuestionar y dicen, mal uso de las herramientas judiciales. Eso lo ha sacado de un informe de la Defensoría del Pueblo. Y he dicho, se están generando herramientas judiciales para beneficiar
en este caso, a este grupo vulnerable, pero sin embargo los supuestos agresores o denunciados están utilizando esas herramientas a favor de ellos. Un caso claro, por ejemplo, en el tema de violencia o en el tema de las denuncias o las supuestas agresiones mutuas, porque dicen que la mujer no debería hacer una respuesta, o no se espera de ella, eso dice el informe defensorial, una respuesta, por ejemplo, ante una situación de estrangulamiento, ella no tendría por qué responder o reaccionar, porque al final en el certificado médico van a llegar 2 certificados médicos, tanto del supuesto agresor como la denunciante, y ambos van a interponer la denuncia de violencia. Entonces, para una situación totalmente asimétrica de una relación de poder bastante fuerte, significa, o esperarían algunos jueces, que la mujer se quede prácticamente a esperar que termine la golpiza y luego denunciar, y eso no sería propio. Se entiende que hay una reacción, ya sea de protección o de evitar esa violencia. Entonces, aquí es importante que se analice ese contexto, ¿no? Entonces, ya saben, en este caso sí se permite. Vamos a dejar de compartir para regresar con las diapos, ¿ya? Me van dejando sus preguntas, yo las voy a responder todas, incluso si desean alzar su mano. Ah, ¿quieren que les envíe por acá? Ya, ahorita les envío por acá, entonces. Vamos a ver, repito acá. Doctores, otra cosa que les venía comentando mientras que voy buscando, ¿ya? Miren, el principio de debida diligencia estatal está cada vez más presente. Esto surge porque, miren, hay un informe, yo les invito a leer mucho el tema de los informes anuales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pleno Nacional, un ratito, Pleno Nacional, Violencia, LP. Les invito a revisar, aquí está, porque en este pleno, miren, nos establece de que post-COVID ha habido un incremento exponencial de temas de violencia que ha recaído en niña, niño y adolescente, dentro de los hogares familiares. Y aquí se liga el tema de familia. ¿Por qué? Miren, chicos, les he mandado el link ahí al interno, ¿ya? Ahí hacen clic y sale el pleno, que les he mencionado hace un ratito. Todos están los links, igual se los vamos a enviar. Miren, se está dando esta violencia dentro del hogar. Entonces, ¿qué es lo que conlleva ahora? El Estado dice, a partir de un principio que también, imagino ustedes también lo han desarrollado, o lo van a desarrollar a lo largo de este diplomado de Derecho Procesal de Familia, es el principio de responsabilidad parental. La responsabilidad parental, ¿qué significa? Significa que el primer obligado a cumplir los deberes y obligaciones respecto de los hijos son los padres. Pero cuando no hay un cumplimiento debido de esas obligaciones, el Estado, a través de sus instituciones, tiene que viabilizar o tiene que concretizar a partir de políticas claras, a partir de políticas vigentes y acciones que se dé esa protección al niño y niña adolescente. O sea, no es una excusa, bueno, sus padres no lo cuidaron, sus padres llevaron, por ejemplo, a que esas niñas terminen dentro de un grupo de explotación sexual, de que esas niñas incluso, por ejemplo, sean violadas, que es lo que más llega a los juzgados, ¿no? Porque no hay un cuidado de los padres. No, no es así. O sea, existe también una responsabilidad de ellos, pero aquí hay una responsabilidad que está surgiendo con bastante fuerza, que es la responsabilidad del Estado. Y la responsabilidad del Estado llega a que existan sanciones al Estado. ¿Y eso quién lo determina? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado responsable a muchos estados por no aplicar el principio de debida diligencia estatal. Y ustedes dirán, doctora, ¿y en qué se centra ese principio? Ahorita lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver. Vamos a compartir las diapos. Aquí está. Bueno, ya que toqué la diligencia, me voy al final, que está la diligencia, está acá. Aquí está. ¿Qué significa que debamos aplicar este principio de debida diligencia? ¿Por qué lo debemos aplicar? Lo aplicamos porque los plazos procesales no son cumplidos, o sea, los marcos normativos nos expresan, incluso a través de las últimas modificatorias, plazos más cortos. Miren, en esta última de desprotección se ha reducido de 30 días
a 15 días para que el fiscal emita su opinión. Y en otro caso, antes daban 5 días para la sentencia, ahora en audiencia se tiene que emitir la sentencia. Hay un avance considerable, ¿no?, en el tema de plazos. Pero, doctores, en realidad, ¿eso se va a cumplir? ¿Se va a cumplir esos plazos? O sea, solucionar esa problemática de niño, niña, adolescente no parte simplemente por cambiar la normativa y decir, y acortar plazos. Porque si ustedes revisan sus plazos según el código del niño y adolescente, por ejemplo, en los procesos incluso en los procesos de alimentos, los plazos son bastante cortos. Y los plazos son vencidos totalmente en la tramitación. Entonces, ahora se le exige al juez que él sea el que actúe con el principio de debida diligencia, porque ya el sistema está colapsado. Y si no adopta esas medidas eficaces, esas medidas procesales adecuadas, efectivas, para garantizar ¿qué? Para garantizar el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia no solo desde el inicio o desde la demanda, sino hasta tener una sentencia e incluso una sentencia que logre ser ejecutada. Incluso si, por ejemplo, en el desarrollo del proceso identifica una situación de vulnerabilidad, entonces tiene que darle un trato diferenciado. Está obligado a darle un trato diferenciado. Y ustedes dirán, doctora, ¿qué son grupos vulnerables? Miren, un documento importante para determinar grupos vulnerables son las reglas de Brasilia. En las reglas de Brasilia nos detalla cada uno de los grupos de especial vulnerabilidad y que si se presentaran dentro de un proceso, en el decurso del proceso, entonces tenemos que visibilizar esas situaciones vulnerables y darle un tratamiento totalmente diferenciado. Por ejemplo, categoría visible de vulnerabilidad: niño, niña, adolescente, persona adulta mayor, persona con discapacidad, mujer embarazada, alguna miembro de la familia que tenga alguna situación de dependencia. Entonces, cuando identificamos esas categorías, o incluso se puede dar alguna categoría sospechosa de vulnerabilidad, que significa y amerita una mayor motivación o fundamentación, tenemos que darle ese trato diferenciado. Todas las personas pueden cumplir ya que existe sobrecargos a la familia, no solo para dejarlos en la eliminar apoyo logístico esencial. Claro, un problema que tú abordas, José, es el tema de la especialización de los juzgados. Yo tengo un artículo justamente publicado en Gaceta sobre eso. Mira, tengo una pregunta sencillísima, mi querido José. ¿Tú sabes cuántas salas especializadas de familia hay en el Perú? Porque juzgados de familia tenemos muchos, ¿verdad? Pero salas especializadas en familia, ¿cuántas tenemos? Porque exigimos que a nivel de instancia tengamos especialidad. A nivel de instancia, apliquemos los principios convencionales, apliquemos los marcos convencionales. Porque ¿qué norma especializada vas a utilizar, pues, en familia? Hemos generado un desorden de normas. Yo creo que en casos de niño, niña, adolescente es donde más normas tenemos, pero están desordenadas totalmente. No hay una línea, incluso empiezan a haber afectaciones y hoy les podemos a comentar. Los jueces están empezando a confundir, ya no saben qué aplicar. Y les voy a poner un caso bien, bien bonito hoy día. Pero mira, hay a nivel nacional solo 2 salas especializadas. Solo 2 especializadas en familia. No, en Lima funciona, pero son 2 salas especializadas. Pero miren, ahora analicemos las salas civiles de de las Cortes Superiores de Justicia. Y ellas tienen que resolver, porque la mayoría que conforman las salas civiles son especialistas en derecho civil, pero en el civil tradicional, el civil riguroso, el civil que sí tiene su código civil y su código procesal civil y sus leyes auxiliares. Ese especialista en ese código civil queremos que resuelva con enfoques diferenciados, con enfoque de perspectiva de derechos humanos. Queremos que resuelva con enfoque de género, con enfoque intercultural, que aplique principios como la debida diligencia estatal, que utilice el principio de la intervención inmediata y oportuna, que utilice el tan famoso y principio de interés superior al niño. Entonces, ¿se puede dar esa situación? Un problema de la especialización, perfecto. Pero otro gran problema es la interoperabilidad, que ahí ustedes verán en este dibujito. Ese niño, niña, adolescente no solamente necesita del Poder Judicial,
necesita de la actuación conjunta de todos los otros elementos, ministerios, Policía Nacional, colegios de abogados, gobiernos locales, gobiernos regionales. Necesita una actuación por parte de ellos. Algo tan sencillo, doctores. ¿Cuántos centros de acogida se han creado en este último año? ¿Cuántos alberga? Que es lo que más lo conocemos. Yo felicito al Estado porque ha generado las unidades de protección a partir de esta última política centrada en niño, niña, adolescente. Incluso tenemos una política al 2030, ya tenemos una política al 2030, donde el organismo estrella ahora es, para el tema de violencia, la creación de centros de emergencia mujer a nivel de todo el territorio nacional. Pero en el caso específico de niño, niña, adolescente, ¿qué es lo que se ha creado? Las unidades de protección especial de niño, niña y adolescente. Y doctores, déjenme decirlo que en algunos distritos funcionan muy bien las UPEs. Pero el problema que está surgiendo es, a partir de que se crea la UPE, perfecto, tú te encargas del monitoreo de ese niño, tal vez en situación de desprotección, y tú ya buscas, porque lo que teníamos nosotros, el problema que teníamos los jueces, yo recuerdo hace un año más, hace 2 años, en diciembre del 2020, en la Navidad de diciembre del 2020, cuando cerró un centro de acogida que tenía ancianos y niños, era un centro temporal, y los llevaron al juzgado, y dijeron, doctor, ahí está, se cerró, ya no hay presupuesto, y usted verá dónde los coloca, o dónde pasan la Navidad pues con los niños y con los ancianos. Así era, la situación era terrible, y no me dejarán mentir los que acá trabajan como asistentes sociales, porque también se conectan a estas clases muchos asistentes sociales, psicólogos, o los que trabajan en los temas de familia. Ahora las UPE ya se hacen cargo. Incluso tienen presupuestos para, cuando no hay espacios de acogida, incluso pagar un hotel, pagarle a una entidad, establecer a una persona de protección que ejerza en ese tiempo, que es muy difícil eso. Pero ingresarlos en ese momento a un albergue, incluso en pleno COVID, que nos implicaba hacerles pruebas COVID a todos los que teníamos que ingresar, algunos no querían porque eran hombres, otros porque solo aceptaban a niñas, en otro caso no aceptaban ancianos, entonces no es tan sencillo. Pero ¿qué es lo que sí haría que funcione el sistema? Por ejemplo, también en el caso de violencia, los centros de acogida. Le exigimos a la víctima de violencia que salga del ciclo vicioso de violencia, pero esta persona, por ejemplo, ya está gestando, es ama de casa, no tiene trabajo, entonces no tiene familia, viene de la selva, de la sierra, está aquí, el único soporte económico, tiene una dependencia económica con su supuesto agresor. Si no le doy centro de acogida, va a tener que pasar la noche ahí con su agresor porque no tiene a dónde ir. Entonces, la dificultad no va a acabar, doctores, simplemente en otorgar o concluir una sentencia. La idea es que ésta se ejecute. ¿Y cómo se ejecuta o cómo a corto plazo? Es con la intervención rápida del fiscal, con la intervención rápida de todos los actores. Y les comento un caso. Miren, nosotros en el tema de familia, cuando tuvimos la experiencia en el juzgado del Porvenir, cuando vivimos casos de familia ahí, nosotros lo que exigíamos para el tema de la oralidad, porque esto está muy ligado también con el tema de la oralidad, que considero que la oralidad sí va a funcionar en familia, sí va a funcionar, en civil está funcionando. En civil tenemos una audiencia preliminar ahora, los juzgados que ya tienen oralidad, no sé si lo que ustedes están en sus distritos ya se aplicó, en algunos distritos ya se aplica oralidad en temas civiles, y sí está funcionando. Está cortando considerablemente los plazos para emitir sentencia. Sí está funcionando. Sí está funcionando. En familia, considero que sí va a funcionar. Pero va a funcionar siempre y cuando los jueces estén capacitados, tengan claras las figuras que van a resolver, tengan esa perspectiva ya para poder resolver. Y que el trabajo con los equipos multidisciplinarios sea directo. ¿Qué pasa los que estamos en provincia? Los que estamos en provincia, por ejemplo, tenemos que, para que se emita un informe del equipo multidisciplinario, se tiene que ir ese expediente, así lo envíe por canal virtual, para que vuelva con el informe del equipo multidisciplinario, por ejemplo, para el tema de una tenencia, para el tema también, por ejemplo, en los temas de apoyos y salvaguardas o situaciones adicionales, ese informe que tiene que irse hasta el equipo multidisciplinario para que me haga un informe inicial, no ni siquiera los de seguimiento. Eso va a demorar mucho. Entonces,
Eso es lo que queremos solucionar. ¿Cómo acortamos el plazo si donde demora justamente los procesos es en el tiempo que se envía el equipo multidisciplinario para obtener una sentencia y el tiempo que se envía el expediente a la fiscalía, doctores? El tema de la fiscalía es otro mundo, porque se ingresa ese expediente a la fiscalía y ese expediente va a dormir a la fiscalía, muchas veces, no en todos los casos. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros implementamos la oralidad, no como corte, sino como juzgado. Utilizamos el principio de la debida diligencia estatal y dijimos, miren, a la audiencia, por el enlace, voy a enlazar, por ejemplo, a la asistenta social, a la psicóloga, directo que se conecten en el Meet, y al fiscal. Usted dirá, doctora, pero así es. Claro. Pero ¿qué pasa en esa audiencia donde está presente el fiscal? ¿Acaso no termina la audiencia? Igual le dicen que se le otorga el plazo para que luego entregue el dictamen. Entonces lo único que han hecho es utilizar la herramienta que es la videoconferencia, pero no han moralizado nada. Porque si usted luego de esa actuación va a volver a señalar otra fecha para que recién en esa fecha oralice el fiscal su dictamen, entonces no ha funcionado. ¿Qué hacíamos nosotros? Señor fiscal, usted me viene estudiando. Usted ha estado desde el primer acto en ese proceso. Entonces usted conoce el caso. Al equipo multidisciplinario, incluso yo podría, con las facultades como juez, por ejemplo, en algunas visitas que se tenía que hacer para poder determinar si las condiciones en las que está viviendo el niño o niña adolescente son las más adecuadas. Por ejemplo, decían, sí, él tiene su cuarto, tiene su espacio. Sin embargo, la otra parte decía, no, no tiene un espacio. Ellos dicen que tiene un espacio, pero no. Entonces nosotros en ese momento, en presencia de la psicóloga, en presencia también de la asistente social, que haga la verificación in situ con la videollamada. Acérquese al espacio, reconoce este espacio y verifique si le puede hacer una que otra pregunta adicional y que en ese momento se va generando esa concepción para que arme el informe y lo haga de manera oral. Y en ese momento la psicóloga, si la juez lo considera necesario en ese acto, que oralice a lo que ha visto. Ha estado presente en el desarrollo. ¿Qué otra cosa adicional si en tiempo de pandemia todos los informes han sido por videollamadas? ¿O acaso la psicóloga ha ido a tocarles la puerta? Ha sido por videollamada, en su mayoría, en todo el tiempo de la pandemia. Entonces, ¿por qué no hago eso? Y a corto plazos. En el tema de la asistente social también, que haga su informe socioeconómico, que haga su sociocultural, ahí, en la audiencia. Ves cómo actúa la niña, un niño y adolescente, puedo determinar incluso durante la audiencia a través del principio de la autodeterminación, el saber escuchar, el saber oír, el poder comunicarme a través de un lenguaje claro y sencillo y que predomine la intervención y la manifestación de voluntad que pueda ejercer esa niña, niño o adolescente. Y ustedes me dirán, doctora, pero en ese protocolo que está vigente en el 2016, que dice justamente cómo debería ser esas entrevistas a los niños, niños y adolescentes, ¿verdad? En este protocolo, que es muy amplio, que en realidad no es un protocolo que me permita determinar bien por edades, por ejemplo, qué tipo de preguntas abiertas, preguntas más claras en un lenguaje sencillo. Eso es un poco lo que ha faltado, ¿no? Pero igual se utiliza. Y también se utilizan los principios convencionales respecto a saber escuchar al niño. Porque al final la decisión de ese proceso va a recaer en él. Y él tiene ese derecho humano también de que sea tratado en igual condición. Porque no pueden repercutir en él o afectar en él por no haber sido comunicado, no tener claro cuál es su actuación dentro de este proceso. Yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con que en los procesos de familia se le haga entrevista al menor. Ustedes, me imagino que litigan en el tema, en los casos de alimentos hacen entrevista al niño. Y ustedes saben claramente si ahí prácticamente lo que se va a determinar el monto de la pensión alimenticia, porque aquí no estamos hablando de procesos de alimentos en los que ya hay un reconocimiento de vínculo. ¿Cuál sería el interés de hacer esa entrevista? ¿Qué le va a aportar al juez? ¿Las necesidades? No, porque las necesidades si hubiese alguna situación especial de vulnerabilidad, por ejemplo, alguna discapacidad que tiene un trato diferente, que necesita un tratamiento diferenciado, que necesita, no sé, un costo mucho más elevado por ese tema, tal vez ahí considero podemos hacer una conversación, una verificación pero
Incluso en esos casos están los certificados médicos. O sea, la persona que va a denunciar eso tiene la documentación. Yo creo que en ese caso no. Diferente es cuando vamos a determinar una tenencia, ¿no? Ahí sí, claro. Ahí sí tengo que entrevistarlo. Y tengo que, en razón de la autodeterminación de este niño, identificar qué es, cuál es si está en buenas condiciones, también tomar en cuenta su voluntad, pero sobre todo determinar también si las condiciones en las que él está desarrollando está dentro de un espacio seguro, eh, tiene alguna, y por ejemplo, identificar que no hubiese una alienación parental también. Todas esas situaciones me ayuda mucho que el equipo de multidisciplinario esté presente, porque si bien es cierto, el juez tiene esas facultades también para poder identificar alguna situación de esta alienación, pero mayor garantía con la presencia de este equipo multidisciplinario. Evito, porque ustedes dirán, doctora, pero imagínense para que se conecte a tantísimas audiencias. No, porque miren, esas audiencias tienen que ser bastante sencillas, bastante dinámicas, y es menos del tiempo que ellos se dedican a hacer un informe, porque créanme que a veces en el tema de, tú ya hiciste, hoy el equipo multidisciplinario va a tu casa, hace bueno, toma nota, para que luego eso lo haga informe, lo convierta en informe, no lo hace el mismo día, créame. Incluso ya hasta pierdes esa inmediación tal vez de que tuviste ese primer contacto, porque luego te tienes que ir a otra casa, a otra casa, a otra casa, tienes que hacer más visitas o más videollamadas. En cambio, si en ese momento me oralizas, entonces yo ya como juez puedo decidir porque tengo todo, ya no me está pendiente nada de actuar, sobre todo en aquellos procesos en los que ya no tengo nada más que actuar, pero en aquellos procesos que, por ejemplo, necesito un informe adicional, ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí, eso es otra cosa. Pero la mayoría de procesos no. Incluso yo, por ejemplo, en el tema de tenencias, yo siempre converso previamente con ellos, con el demandante y con el demandado, ¿no? Se conversa porque igual se les hace entender que igual la decisión de la juez va a ser, puede ser por uno o por otro, puede ser por los dos, es mejor que se llegue a un acuerdo y que eso no perjudique a los niños, porque hay mucha carga emotiva en las audiencias. Doctores, sobre todo miren en las audiencias de videollamada, a través del enlace Google Meet, hay una carga emocional muy grande. En los temas de tenencia, ustedes se conectan y empiezan la pared, o sea, esas audiencias se hacen infinitas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para cortar? ¿Sabe qué? Igual, si ustedes no se ponen de acuerdo, vamos a tomar una decisión. Así que es mejor, usted, señor, porque hay personas que dicen, no, yo quiero tener la tenencia, pero es prácticamente una lucha, porque lo que se está haciendo es visibilizar un conflicto familiar. Ese conflicto no se va a solucionar con la emisión de la sentencia, eso lo tenemos clarísimo. Incluso la sentencia luego agrava el conflicto, ¿no? Entonces, lo que se tiene que tener claro ahí es decirle, a ver, usted tiene las condiciones y el tiempo para poder hacer o tener la tenencia exclusiva. No, sí, doctora, yo tengo mi mamá o la abuelita de la niña que está en casa todo el día. No, pero de eso no se trata, que esté con la abuela, a que esté con la mamá, que sí tiene el tiempo, que tiene la dedicación, que está más próxima al colegio, que está... Entonces, hay que identificar caso por caso. Pero sí hay una lucha y un conflicto familiar que viene y se agrava justamente el momento de la realización de la audiencia. Ahí se puede visibilizar muchas situaciones o conflictos que surgen por situaciones adicionales a las que van en específico respecto a la tenencia. He manejado algunos, a ver. Sí, estoy compartiendo la pantalla. A varias preguntas. Dije que las preguntas al final, pero hay algunas que considero importantes porque ya las he ido mencionando. Antonio Castañeda nos dice, ¿podría exponer su punto de vista sobre la vinculación? Mira, Antonio, los plenos no son vinculantes. Los plenos jurisdiccionales no son vinculantes. Los plenos casatorios, como por ejemplo en el tema de familia, tenemos el tercer pleno y el último pleno que recién ha salido publicado respecto a la disposición del bien de las sociedades gananciales, y el tercero que era por el tema del concepto indemnizatorio. Esos sí son para nosotros vinculantes. Incluso para apartarnos tendríamos que tener, se hace un procedimiento como jueces. Los plenos que yo les he compartido es un pleno jurisdiccional, obviamente no vinculante, pero doctores, ahí litigamos, ¿no? Y los acuerdos, si bien es cierto, no son unánimes, son en mayoría,
pero nos indican una línea, nos aperturan espacios. O sea, usted como abogado puede lucharla por ahí. O sea, puede ir por el tema de la tenencia que les había comentado. Eso quiero que quede claro, no vayan a pensar que yo les estoy diciendo que no, que todos los casos de tenencia se van a poder ir por el tema de violencia, no. Yo les he dicho, se abre una posibilidad. Los planos jurisdiccionales no son vinculantes, pero sí nos sirven como una idea de cuál es la decisión. Este pleno es de ahorita, 2 y 3 de diciembre. O sea, ahorita se han reunido los jueces por ese tema. Ya. Richard, los plazos son cortos por el tiempo que demora la notificación en los domicilios. Ya, otro de los problemas es el tema de la notificación, pero en los temas de violencia, miren cómo han podido superar el tema de la notificación. Han dicho notificación excepcional, pueden buscarla también ustedes ese tema, importante. Notificación excepcional, ¿qué? Porque ahí dicen, yo voy a flexibilizar también esas instituciones tan rígidas de la notificación, y lo que voy a hacer es que me dé, por ejemplo, a través de las herramientas digitales, poder lograr hacer una notificación por WhatsApp, siempre y cuando he tomado las previsiones de verificar, por ejemplo, con ficha de RENIEC, yo tengo abierto la ficha de RENIEC, verifico, hago la videollamada, verifico identidad, y puedo enviar la notificación y la corroboración posterior de que notificaron y que sí fue notificado. Ahora, el tema del SINOE es una problemática que tiene años en su problema de implementación. No hemos llegado al 100% de implementación del SINOE. Doctores, no hemos logrado el 100% de la implementación del SIG. Con eso les digo mucho. Con eso les digo bastante. Stephanie, buena idea, doctora. Sí, es muy cierto sobre la notificación. Yo creo que los domicilios son reales o no son. Es que claro, miren, en el tema de RENIEC, se supone que cuando ya no tenemos notificación, vamos a RENIEC, pero no hay existe una obligación por parte del denunciado o el demandado de actualizar su domicilio, pero eso no se da. Entonces, en algunos casos nos piden también que hay una colaboración de la parte. Eso es importante, o sea, que el abogado colabore en el decurso del proceso. Si el abogado tiene alguna identificación, oiga, la zona en la que vive es esta, igual se le puede notificar, no porque ya notifiqué en uno, no puedo notificar al otro, no, puedo notificar a 3, 4 domicilios que tú me digas, porque me estás colaborando, hay un principio de colaboración en el desarrollo del proceso. Bueno, doctora, ¿qué se puede hacer si la tenencia la tiene la madre y el padre se llevó a la menor, ya, y no la quiere devolver? Bueno, Osmar, rediendo a los familiares y de otra violencia de régimen de visitas a la madre, decide hacer cosas en la casa. Claro, Stephanie, me imagino que esto ya es un caso muy específico, pero lo que sí te puedo decir es en el caso de que hay una tenencia, hay una sentencia y la otra persona se lleva, entonces tú tienes que noticiar ese proceso en el proceso mismo. Ahora, como te digo, yo les abro una posibilidad en el tema de la violencia, que puede decir, hay una afectación a mi psiquis, por ejemplo, yo como madre que se llevaron a mi hijo y que está ejerciendo violencia psicológica, porque no puedo dormir, ahora yo soy, no solamente mi hijo, puedo decir también una violencia y lo puedo incluir a él, y también en mi caso, como madre que he sido arrebatada, se me ha arrebatado, hay una amenaza constante de arrebatarme a mi hijo. Entonces yo también puedo verme afectada en mi psiquis y puedo denunciar ese tipo de violencia. ¿Va a ser mucho más rápido? Sí. ¿Hay algún impedimento legal para eso? No, no hay ninguno. Dependerá mucho el criterio del juez, sí, porque como les digo, los plenos no son vinculantes, pero puede llevarlo. Esa sería mi apreciación. Luis Córdoba, doctora, ¿por qué la ley 334 los operadores de justicia no protegen al hombre de manera igualitaria? Bueno, porque no existe una ficha de valoración de riesgo en los varones. Aquí te estás confundiendo, mi querido Luis Alberto Córdoba, yo soy juez de violencia y te cuento que he resuelto justo hoy, tenía un caso. La ficha de valoración de riesgo se aplica tanto a hombres como a mujeres, niños, hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, transexuales, a toda persona. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber una discriminación en aplicar la ficha de valoración de riesgo? Si tú estás denunciando bajo el ámbito de la ley 30364, tienes el artículo 7 específicamente que te dice mujer durante todo su ciclo de vida, que es a lo que tú te refieres, y el ítem 2, que es el que tú debes invocar, el ítem B, te dice integrantes del grupo familiar, no te dice solo integrantes mujeres, te dice integrantes, o sea, hombre, mujer, niño, homosexual, transexual, cualquier integrante de la comunidad LGTBIQ, no hay ninguna limitación, porque es integrante del grupo familiar. Y como integrante del grupo familiar, doctora, ¿tengo alguna limitación? Sí tienes limitación. ¿Cuál es la limitación en ese tema? La limitación es que exista, ahí te dice incluso hasta qué rango o sea, entre ese nexo que debe existir entre el denunciante y el denunciado. Debe haber esos lazos de familiaridad que te dice ahí.
Te dice hasta tal grado de afinidad, hasta tal grado de consanguinidad, te precisa. Eso sí te precisa. Uy, se fue la compartidora. A ver, un ratito. A ver. Dice, doctora, supe de un caso, la policía no quiso recibir la denuncia de un hombre de violencia de su mujer a sus hijas. Bueno, si viste este caso, lo que les digo a todos, por favor, siempre es denuncia. Porque aquí hay el policía que se niega a recepcionar la denuncia comete violencia estatal o violencia estructural por un tema, por incumplimiento de sus funciones. Eso también es un tipo de violencia. Entonces, espérense, se me fue ¿dónde está? Se fue la hoja. A ver. Escritorio. Como les digo, no existe una... Acá, sí. Ya. No existe esa diferenciación que tú me dices, esa discriminación no tiene por qué darse y si se da tienes que denunciar, eso sería una violencia estructural o estatal por parte de este efectivo policial. Ahora, de que sí, en algunos lugares, porque en la conferencia anterior yo tuve un integrante del Centro de Emergencia Mujer en el que me dijo, doctora, en Tumbes específicamente, se han negado, y por eso la persona llegó luego al Centro de Emergencia Mujer, esta persona integrante de la comunidad LGTBIQ, que llegó todavía golpeado, ¿eh? Bueno, golpeada porque tenía apariencia de mujer, pero su DNI era de hombre, porque no había hecho todavía ese cambio. Bueno, eso ya era un problema que no tenía nada que ver en el tema de la denuncia, porque él estaba llegando y diciendo, he sido agredido por mi pareja, o he sido, que en este caso creo que había sido agredido por su padre, perdón. Entonces, la denuncia era totalmente, incluso si hubiese sido por otra persona, por el vecino, no se podía negar a recepcionar la denuncia. Ya la evaluación del ámbito de protección, esto es, identificar sujeto activo, sujeto pasivo y ámbito de protección, le corresponde al juez, no le corresponde al policía. El policía no puede negarse, así que ahí estamos mal. Si es el tema de la capacitación está mal. Doctor, en el formato de ficha de riesgo no está considerado el hombre. ¿Cómo que no está considerado el hombre? No tiene ninguna, ahí todavía te pide, y yo te voy a mostrar ahorita una ficha de valoración en el acto, porque yo trabajo con eso todos los días. Las fichas de valoración que se aplican a cualquier integrante del grupo familiar, no solamente a las mujeres. Doctores, por favor, hoy no es la capacitación de violencia, hoy estamos hablando de familia, pero sigo yo diciendo de que debemos enfocarnos en la capacitación de violencia porque siguen existiendo todavía algunas creencias de que la violencia solamente está referida a mujeres. Y tenemos una política nacional de violencia, de erradicar la violencia o la búsqueda de la igualdad de género. Y el género abarca más que un concepto de mujer, condición de mujer, pero también abarca otras situaciones de vulnerabilidad. Ya, a ver, vamos a avanzar acá, ¿ya, chicos? Repito. Nosotros tenemos una búsqueda en la constitucionalización del derecho de familia de regular instituciones propias respecto a, tanto en la parte sustantiva como en la parte adjetiva. ¿Por qué? Porque miren, a diferencia del derecho civil, como les había dicho, que ellos sí tienen su propia regulación, que ellos sí tienen su código, sus leyes específicas, nosotros hemos generado un desorden normativo. ¿Y por qué? Miren, les voy a poner un caso clarito. A ver, dos casitos, ¿ya? Temas de familia que se mezclan con los temas de violencia. A ver, vamos a ver un caso que tuve medio complejo. Vamos a ponernos en la opción de niño hombre, ¿ya? ¿Y por qué les digo niño hombre? Porque en el ámbito de protección, si es niña mujer, ahí sí está protegido por el 3364. Niño, agresión sexual de su vecino, no estamos hablando de primo, del tío, del padrastro, del abuelo, que es el inciso B, artículo 7, inciso B, integrante del grupo familiar. En este caso, los jueces se preguntan, ámbito de protección, ¿se le puede dar ese ámbito de protección de la 3364? Niño hombre. Sujeto pasivo, niño hombre. Sujeto activo, el vecino. No tío, no integrante del grupo familiar.
acá hubo un pleno por eso, 14 y 15 de octubre del 2020, revisen ustedes. Un grupo de jueces dijeron, hay que darle la protección de la inmediatez de la 3364. En otro grupo dijeron, no, porque aquí, si hubiese sido niña, prácticamente sí, porque es mujer durante todo su ciclo de vida, niña, adolescente, adulta, adulta mayor. Pero en el caso de niño, y como ha sido cometido por una persona que no es integrante del grupo familiar, entonces está fuera de esta ley, que dice protección a la mujer y los integrantes del grupo familiar. Peligroso, ¿no? Peligroso. Pero igual, yo tuve ese caso, por ejemplo, y le di la protección, o sea, interpreté de la manera que yo correspondía en ese aspecto y le dimos la protección igual. Otro casito, castigo físico a los niños. Ustedes dirán, doctora, pero ¿y ese caso del castigo físico no hay una ley de castigo? Claro, hay una ley. Y esa ley de castigo tendría que irse a los juegos de familia, ¿no? Cuando hay un castigo que fue supuestamente con esa intención de corregir, porque eso es lo que incluso la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o a la luz de esta interpretación con la Convención y con la de los derechos del niño también está totalmente en contra, porque ¿cómo puedes tú justificar un castigo por el tema de la intención de corregir? Y esa ley está vigente en nuestro país, ¿ah? La ley del castigo, de la prohibición de los castigos a tratos crueles. Ahora vamos a ver del ámbito de dónde lo tramitas ese proceso. Ese proceso lo tramitas en el ámbito de familia o tú tienes que ir, ya que se dio el tema de la violencia, te puedes ir por la violencia también, por el tema de los juegos de violencia. Los jueces también dudan. Los jueces también dicen, oye, pero si tengo esta ley del castigo, ¿lo trato por acá o lo mando para el otro o lo remito al juego de violencia? ¿Qué hago ahí cuando hay castigo cruel de padres a hijos? Puede entrar por el integrante del grupo familiar porque es padre a hijo y es un niño. No importa que sea niño o niña, es su padre o su madre. ¿Por qué pasa eso, doctores? Porque en el Perú estamos acostumbrados a sacar leyes de manera disparando, aislados. Por un lado estamos tratando de proteger a la mujer y a los integrantes del grupo familiar, y por otro lado ya ha bajado un poco la velocidad de la protección al niño, niña y adolescente como tal, y sus procesos de ellos van a ser muy largos. Porque un proceso de violencia demora para las medidas de protección entre 22 a 72 horas. En el proceso de un niño, niña, adolescente en desprotección, ¿cuánto tiempo demora? 365 días a más, ¿no? Entonces, ¿son grupos vulnerables diferentes? Ambos son grupos vulnerables. Entonces, lo que tiene que haber justamente es lo que te pide acá. Legislación especializada, legislación coherente. Incluso algunos dicen castigo con la intención de corregir. Doctora, ¿eso se va al ámbito administrativo o se va al ámbito judicial? Porque incluso ahí puede haber procedimientos administrativos. ¿Qué necesitamos? Legislación como un mecanismo para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales en juego. Necesitamos una magistratura especializada, porque así lo dice el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Incluso te habla de un perfil del juez especializado de familia. ¿Qué debe cumplir ese perfil del juez? Doctrina también, claro, porque cuando nosotros realizamos los plenos, que ya hemos dicho, los plenos jurisdiccionales, que no son vinculantes, o incluso en los plenos casatorios, necesitamos doctrina especializada, necesitamos esos amicus curiae que llegan y que asumen posturas que tienen que también tener una línea muy convencional, con enfoques nuevos. Porque si invitamos a amicus curiae que sean muy civilistas, van a empezar los problemas. Y les comento uno rapidito. Pleno de ICA, lo revisen. Forni Namanco versus la doctora Wilda Cárdenas. Ambos muy buenos. En el pleno de ICA se discutió un casito chiquitito y dijeron, tengo una medida de protección. Yo tengo una medida de protección a mi favor. Ordenan el retiro de mi conviviente. Pero la casa es del conviviente. Todavía no ha habido un reconocimiento de unión de hecho. Se ordenó el retiro. Perfecto, la señora se quedó en la casa con sus hijos. Creo que en este caso no había hijos. Se quedó en la casa.
y a la semana dijo, bueno, el hombre dijo, como ya me dispusieron el retiro, vendo la casa. Esa, eso se judicializa. Y empieza un pleno, el pleno de ICA, búsquenlo en el Google igualito así, pleno de ICA LP. El doctor Forni Namanco acepta una postura, el civilista, pues, ¿no? Y la doctora Wilda Cárdenas, con un ámbito y especializado en familia, otra postura. ¿Cuál creen que fue la postura del doctor Ford? ¿Y cuál creen que fue la postura que ganó, sobre todo en ese pleno? Ojo, no es vinculante, pero nos da una línea. Pues. El doctor Ford decía, título ejecutivo, supuestamente tu medida de protección, pero en tu título no dice en ningún momento, dice retírese al denunciado del hogar, pero no dice denunciado no puede vender su propiedad. Entonces el denunciado lo vende. Y la persona que estaba supuestamente con su medida, ellos dicen, pero yo no me puedo mover de acá, señores. Eso no puede ser vendido porque yo tengo una medida de protección que dice que yo me quede acá. Postura de la doctora Wilda para la protección de la familia, para el tema de ya un poco con una visión, con un enfoque de género incluso, protección, ese título sí se debería impedir. O sea, sí correspondería que ese título impida esa venta. Pero para el tráfico que desarrolla los temas civiles, no. Para ese tema decía, no. En ningún momento te he dicho no lo vendas. O sea, puedes venderlo. Y esta es una sacada de vuelta también, doctores. Porque qué ganas disponiendo retiros si al final la persona puede alquilarla, puede arrendarla, puede venderla, puede hacer todo lo que quiera con su propiedad, porque sigue siendo su propiedad. Y aquí volvemos al problema, ¿no? Entonces, saludo a la bandera en la medida de protección. Bien. Y otra cosa muy importante también es el sentido común, doctores, que eso nos falta mucho por algunos operadores de justicia, el sentido común para desarrollar algunos procesos. A ver, ¿qué me dicen por acá? Doctora, ¿quién es el encargado de llenar la ficha? Miren, la ficha de valoración de riesgo se llena normalmente, si tú vas a una comisaría donde hay un centro de emergencia mujer, hay un funcionario responsable, incluso te hacen firmar la ficha, aparte de buena atención, de buen trato. Entonces, son ellos los que llenan. A nivel judicial no llenamos. Cuando la denuncia es dentro del Poder Judicial, porque también hay directamente en el Poder Judicial, lo que hacemos es que la ficha de valoración lo llene alguien del equipo multidisciplinario. Poder Judicial. Poder Judicial, Fiscalía y Policía son los entes que emiten la ficha de valoración. Una cosa es los que lo emiten y otra cosa es quienes lo llenan, ¿ya? Porque, como te digo, si tú te vas a una comisaría, hay un centro de emergencia mujer ahí, también pueden llenar la ficha de valoración, pero también si vas directamente a la Poder Judicial o a la Fiscalía, en el caso del Poder Judicial nosotros preferimos que lo llene el equipo multidisciplinario, luego se digitaliza y se ingresa a la mesa de partes electrónico o la mesa de partes física y se da inicio a trámite de esa denuncia. Otra buenas noches, ¿qué opinión sobre su punto de vista sobre la carga laboral en los juzgados de familia? Por ejemplo, en Lima es el juzgado de familia ahora en trámite de proceso familiar. Ah, claro. Mira, un problema importante de la ley anterior, antes de la ley 3034 del texto único, es justamente la dilación de los procesos. La dilación de los procesos porque las audiencias eran señaladas incluso cuando el niño ya había cumplido la mayoría de edad o cuando la víctima de violencia en realidad ya era una víctima de feminicidio. ¿Por qué pasa esto? Porque miren, los índices nos dicen en realidad que antes de que se dé un feminicidio prácticamente existe una o dos o más denuncias de violencia familiar. Entonces, es como una antesala a que se dé el feminicidio. Son pocos los feminicidios que son directos. Siempre ha habido antecedentes de denuncia. Y si el Estado no hace nada sobre eso, entonces el problema está ahí. No actuó, no interoperó. En muchos casos, lamentablemente, se copian otras realidades y se pretende que funcione. Claro, eso es lo que pasa allí. Mira, en el tema, por ejemplo, a nivel de América Latina, tenemos que en Ecuador, en Brasil también, en América Latina, sí, Brasil y Ecuador, por ejemplo, tienen su ley, su codificación especializada, que abarca no solamente como acá que nos hemos disparado y tenemos para protección de mujer,
una línea de tiempo que siempre les explico en las exposiciones, y para el tema de niño, niña, adolescente también tenemos otra línea más. Para el tema de desprotección, tenemos, doctores, yo les invito a leer ya, ni bien sale mi artículo de desprotección, que he hecho un artículo que recopila todas las normas para que tengamos rápido acceso a eso. Se los voy a reenviar también por el link. Pero tenemos, en el Perú somos los que más legislación tenemos. Pero no hemos logrado armonizar. Entonces los jueces también se confunden y dicen, utilizo esto. Cuando es niño, ¿va a ir a violencia? O lo paso cuando ha habido maltrato acá, o lo veo con el ley del castigo y lo tramito ante el juzgado de violencia. Perdón, ante el juzgado de familia. Eso está pasando. Doctora, si existe una conciliación por alimentos, tenencia y régimen de visitas al extremo de visitas, se acordó con externamiento supervisado del padre, usa esa herramienta para obligar a la madre para que acudan a su casa, la madre no desea acudir, claro, la madre no desea, claro, José, mira, ese se llama mal uso de las herramientas judiciales, incluso un mal uso aquí de una sentencia con tal. O sea, si hay una visita con externamiento, se entiende que tú puedes ir fuera de ese espacio. Si ves que existe una afectación y tú puedes probar que esa afectación está afectando directamente a la madre en su condición de mujer como tal, él se está aprovechando, o sea, está utilizando eso para generarle un sufrimiento, puedes denunciarlo como violencia, claro está. Incluso, miren, ahora se habla de una violencia vicaria. Esa violencia vicaria es esa violencia con el ánimo de generar ese dolor, ese sufrimiento en la mujer. Es prácticamente casi una alienación, o sea, utilizar a los hijos para generar este dolor, pero con un enfoque de género. No, es que, José, ya con las constataciones yo creo, como te digo, ya está suficiente. O sea, las constataciones en realidad vas a seguir en el proceso principal, y de ese proceso principal no vas a seguir. Gabriela, sí te voy a dar espacio para que preguntes. ¿Podría exponernos un caso donde los hechos configuren violencia y contravención? Claro. Antonio, mira, por ejemplo, en el tema de la contravención a los derechos del niño, niño, adolescente, es, por ejemplo, el tema del castigo. Es una contravención también a los derechos del niño, el niño, por ejemplo, el tema de la profesora que golpea al niño, o la profesora que golpea a la niña. Mira, ¿qué pasa si en un colegio, un centro educativo, y ese caso lo hemos tenido, en un centro educativo, por ejemplo, jaló la oreja, o la apodaba, le ponía un calificativo. Con esa niña era gordita, por decir, y había, creo que una persona que había también, la decía que era su hermana o su gemela, porque era otra persona que también era gordita y que se parecían según ella. Entonces le llamaba con ese otro nombre. Y esta niña tenía ya una afectación por ese constante burla a la que era sometida. Como había recaído en una niña, esta violencia por parte de la profesora, ustedes recordarán que esto se denuncia a nivel de juego de familia cuando son a las docentes que se van hay las denuncias ante la UGEL y toda la vaina, y todo el tema, perdón. En ese tiempo que demora en la UGEL y luego se ingresa al juego de familia como contravención a los derechos del niño adolescente, ¿verdad? Pero miren cuánto tiempo va a demorar ahí. ¿Cuánto tiempo va a demorar ese proceso como contravención en el juego de familia? ¿No sería más fácil que esa afectación, porque recae en esa afectación que cae en una niña, y esa afectación que está dando, hasta esa burla, ese trato que está generando la profesora, podría ser violencia? Claro está. Y tú me dices como familiar, pero no, aquí sería como violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, porque así se llama la... Si tú reduces al espacio de familiares solamente un tipo de violencia, tenemos varios tipos de violencia. Incluso entra la violencia estatal. Bien. Bien, Gabriela, ¿deseas aperturar tu audio? Te doy a aperturar el audio. No hay problema, si así lo considera. Mientras tanto, vamos revisando algunos otros principios. Miren, a nivel de principios procesales, en el ámbito de familia, tenemos por parte los principales de la teoría general del proceso, que nos indica, por ejemplo, el principio de dirección judicial del proceso, el principio de socialización del proceso, el principio de inmediación y oralidad, el principio de economía y concentración, el principio de congruencia y flexibilidad. Principios que encontramos, doctores, dentro de la TGP o de la teoría general del proceso, y que estamos acostumbrados prácticamente a convivir con ellos, ¿verdad? Pero también tenemos algunos principios que tienen fuente constitucional, como por ejemplo el principio de dignidad y el principio de tutela judicial efectiva.
También tenemos ya prácticamente normas especiales en el tema de familia, que es el principio de hacer oído y el de participación del niño y adolescente. Ese es el que les he dicho que incluso se regula dentro de este protocolo de participación del niño, porque la decisión va a recaer en él, tenemos que escucharlo. Su decisión cuenta, pero teniendo en cuenta su autodeterminación, teniendo en cuenta su edad, teniendo en cuenta su participación, eso se tiene que tener en cuenta. Si es que encontramos alguna situación de vulnerabilidad, también la tomamos en cuenta. Principio de prevalencia del interés superior del niño. Claro, este principio que incluso es tomado como un metaprincipio, que es un principio también prácticamente de nivel regulatorio, o sea, que te permite regular algunas otras situaciones, te da un espacio muy amplio en el principio del interés superior del niño. El principio de adecuación de las formas a los fines del proceso. Estos principios, por ejemplo, surgen a partir de la flexibilización que se dio o que se denotó en el tercer pleno casatorio, ese sí vinculante. Bien. El principio de diligencia excepcional. Y cuando hablamos de niño, niña, adolescente, miren, hay un principio genérico que es el principio de debida diligencia estatal, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en todos los procesos. Pero hay un principio que es mucho mayor, que es el de diligencia excepcional. O sea, imagínense, cuando hablamos de niño, niña, adolescente, ya no hablamos solamente de un principio de debida diligencia, sino una diligencia excepcional. Y esto ustedes lo pueden ver a nivel de un desarrollo convencional, bastante, este principio de diligencia excepcional. Y es que, miren, doctores, muchos me dicen, doctora, muchos está hablando del principio de debida diligencia, ¿no? Claro. Miren ustedes el Código Procesal Constitucional, el que ha sido recientemente modificado. ¿Qué dice ahí? El juez irá, el juez se apersonará, el juez emitirá en plazos, pero veloces, bajo responsabilidad. Está generando un mayor dinamismo respecto al juez, ¿no? Es un juez prácticamente, ¿cómo se le decía en este espacio? Era un juez no hiperactivo, sino era, bueno, un juez con una actividad mucho más amplia que un juez constitucional tradicional. Apuntan a un juez que tiene o que utilice esta diligencia, esta debida diligencia en el ámbito constitucional. Y en el ámbito de niño, niña, adolescente, como les digo, se exige incluso una diligencia mayor, que es la diligencia excepcional. Y el principio de colaboración interinstitucional, claro. El principio de colaboración es el que permite justamente que otras instituciones cooperen. Como les digo, en el caso de la Fiscalía, y ahora les voy a mostrar el caso de la sentencia en un día que tuve la oportunidad de publicar en el portal La Ley, se llama Sentencia en un día. Ahorita vamos a ver por qué se llamó y se tituló así, fue una tenencia. Vamos a verla hoy, ¿ya? Y también tenemos algunas directivas, miren. ¿Qué pasa? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través de su PPR de Familia, que es su programa presupuestal por resultados, también, ojo, tenemos comisiones, Comisión de Acceso a la Justicia y tenemos Comisión de Género, que son comisiones que trabajan muy activas, muy activas. Estas comisiones lo que hacen es elaborar protocolos, directivas. En el caso del PPR también en el tiempo de la pandemia, generó directivas importantes para darle mayor dinamismo al proceso, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué directiva sacaron? La 007, que habló del proceso virtual y simplificado de alimentos, la 0010 del proceso simplificado para el tema de procesos tramitados ante los juzgados especializados de familia y los juzgados de mixtos también, la 0012 en el tema de la desprotección, que es algo que hemos trabajado también bastante, también sacó una directiva, porque decía, oye, ¿qué hacemos con esos procesos que oscilan desde los 365 días a más? Miren, yo les hablé de un principio importante, ¿no? Que el principio de dignidad. Este principio está presente también respecto, sobre todo, al tema del servicio de justicia. Está muy ligado al servicio de justicia, o sea, en el desarrollo ya del proceso. La dignidad de la persona humana se coloca en el centro del sistema de justicia y tiene como base justamente eh, el respeto a la dignidad. Es por ello que existe este enunciado como tal. El juez está obligado a impedir que la desigualdad entre las personas pueda incidir en el ejercicio de los derechos o las partes en el proceso o en el resultado mismo. ¿Y qué pasa aquí? Miren, ustedes han escuchado hablar acerca de los ajustes de procedimiento o los ajustes razonables, lo que nos gusta el derecho constitucional también. En nuestras sentencias del TC ya estamos casi acostumbrados a escuchar estos principios y ustedes tienen que tenerlos muy en claro.
¿Qué es un ajuste razonable y qué es un ajuste de procedimiento? El ajuste razonable también significa eso, que identifico una situación diferenciada y yo no puedo tratar igual a los desiguales, ¿verdad? Pero el ajuste de procedimiento significa ya la materialización y esa responsabilidad que tengo yo de que si no hago un trato desigual ante situaciones que no son iguales, yo estaría teniendo responsabilidad. Entonces estoy obligado a hacer ese ajuste para nivelar, este ajuste de procedimiento para nivelar una situación que es desigual. Por ejemplo, doctora, quiero ejemplo. Miren, por ejemplo, en un niño adolescente, en un niño que yo veo que tiene una alienación parental, que veo que tiene dificultades para una comunicación asertiva, que tiene dificultades de lenguaje, que tiene alguna discapacidad, yo puedo hacerle un trato como parte del proceso en el que está y puedo, por ejemplo, en un adolescente en conflicto con la ley penal, puedo simplemente decirle, bueno, a usted se le indica tal cosa, ¿usted cómo se declara, culpable o inocente? ¿A un niño adolescente? ¿Puedo hacer ese trato? No, ¿verdad? Ahí tengo que hacer un ajuste del procedimiento para poder hacerle un trato diferenciado. Él tiene que entender qué es lo que se le está imputando. A ver, hay más preguntitas por acá. Asistencia. Chicos, está la asistencia, por si acaso, ¿ah? Está la asistencia ahí. Doctora, ¿por qué en todas las denuncias por violencia familiar se les otorga medidas de protección sin tomar en cuenta el contexto familiar? Bueno, en mi caso no, yo soy juez de violencia y no hago eso. Te has dado cuenta que esos casos se penalizan, muchas veces no configuran el delito por falta de contexto, deviniendo en falta si se archiva y es judicializado. Claro, pero Carolina, no hay problema, porque al final, mira, si tú lo ves de esa manera, lo que a ti te genera antecedentes es en el tema penal, no el tema de violencia familiar, porque al final en el tema de violencia familiar, lo que te va a generar no te está diciendo que eres un agresor, sino eres un denunciado por violencia. Se toma como referente, sí, pero no se toma como que tú te conviertes en agresor. Luego eso se puede dilucidar en la vía penal, como tú dices, muchos de los procesos en los que se otorgan medidas de protección no llegan ni siquiera a judicializarse en el ámbito penal. Muchas veces el fiscal dice no hay espacio y ahí acaba. Y no por eso, ojo, dejan sin efecto de manera inmediata las medidas de protección. Las medidas de protección tienen otra finalidad. La finalidad de la medida de protección es la protección integral de o la protección de la dignidad de la persona. Y ese riesgo de esa afectación no va a desaparecer simplemente porque el proceso penal se tira abajo. Pero lo que yo, por ejemplo, hago, que es algo muy sensato, es que para emitir una medida de protección no simplemente se emiten todas así como que llega la denuncia y emito medida de protección. No. Llega la denuncia, escucho a la víctima. Si tengo opción, escucho también a la otra parte. Ustedes miren, doctora, pero eso es en audiencia. Sí, pero tenemos un decreto legislativo que es el 1470 que nos prohíbe hacer audiencia. No nos prohíbe, perdón, sino que dice puedes prescindir de la audiencia. Y que muchos jueces lo han interpretado como que es una prohibición, pero hay otros jueces que lo han interpretado y dicen, no es una prohibición en realidad, puedes hacerlo. Si tú ves que en este caso hay algo que no está claro, pues utiliza tus herramientas digitales y convoca una audiencia. Y si no, utiliza videollamadas o agencias de documentación adicional para que tú puedas emitir una decisión, porque, ojo, se ha emitido recientemente el 8 de marzo un protocolo para otorgamiento de medidas de protección y ese protocolo es necesario que ustedes lo tengan. Esa es la calientita del 8 de marzo y se los voy a pasar también. Sí, yo voy a cumplir con mis compromisos de pasárselos. Es más, ya les estoy enviando el link, ahorita mismo les envío, porque siempre me dicen, doctor, usted al final no nos envía nada. Aquí voy a poner protocolo emitido. Este último protocolo es muy importante, chicos, porque aquí ustedes van a poder, protocolo 8 de marzo, por el Día de la Mujer se emitió. Violencia. A ver. 8 de marzo 2022. Ustedes pueden entrar también a la página, protocolo para otorgar medidas, acá está. Ustedes pueden entrar a la página de la Comisión al Acceso, a la Comisión de Género, en el Facebook, importantísimo, eventos importantes gratuitos. Ahí deberían estar, ahí suscritos, like. Acá está. Les voy a mandar, siempre les mando las páginas del LP, porque LP, la verdad que tiene bastante, aquí está. Chicos, aquí les he enviado, ese es el protocolo, ya, háganle clic. Ahí van a estar muchas de sus respuestas que ustedes me están diciendo, doctora, ¿por qué se hace esto sin el otro? ¿Por qué? Ahí está. Este protocolo ya dice, oye, señores jueces, ya olvídense de que, porque usted en su discreción cree que esto es motivo de
de otorgar medida de protección y porque usted simplemente lo cree conveniente y punto. No, tiene que establecerse parámetros y ahí hay unos parámetros importantes. Hay otros que se dan a nivel, hay otros que se dan a nivel jurisprudencial, ¿no? Por eso no estamos hablando hoy día. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Doctor, el demandado es propietario. Ay, a ver, ¿dónde me quedé? Acá, Doctor, a raíz de una denuncia por violencia psicológica, chicos, nos estamos alejando porque hoy es familia, no estamos en violencia. Violencia me convocan para otros cursos en específico. Alfredo levantó la mano, también había levantado anteriormente otra señorita. No le di espacio. Gabriela. Gabriela, a ver si puedes alzar tu micrófono y yo te escucho. Como que me dan espacio de tomar agüita. Si Gabriela no está, puede alzar la mano Alfredo, no hay ningún problema. Por favor, los de Cefocat que le permitan. Alfredo, ya puedes activar tu micrófono. A ver, chicos. Alfredo, Gabriela, ¿querían hacer preguntas? Gabriela, ¿puedes alzar? Ya dice. ¿Aló? Buenas. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Sí, bueno, felicitarla por su ponencia, de verdad que está muy interesante y cada vez nos actualizamos más. Mi pregunta era justamente como usted tocó una partecita de lo que es la medida de protección, que hay también, que piden el desalojo, ¿no? Ya que tiene una medida de protección, pero no le impide a que pueda pedir. Pero en este que caso... pueda venderlo. Pues, perdón, que lo pueda vender. En un caso, doctora, quisiera preguntarle, ¿no? En este caso, que hayan dictado una medida de protección, a ver cómo le puedo explicar, cómo... El demandado es propietario y su estado civil es casado. Tuvo una relación extramatrimonial, procrearon 2 hijos. Ya, esa señora que inició una relación extramatrimonial deja el hogar por 15 o 20 años y retorna e ingresa al domicilio con el pretexto de sus hijos y quiere despojar de la propiedad a su ex conviviente, al demandado, ¿no? Y quiere despojarlo. Entonces, ¿qué hace? Presenta una denuncia contra él y le dicta medida de protección y él ya no puede retornar a la casa, siendo propietario. Ella, cuando estuvo en una relación... Pregunta. Sí, ella justamente... Ante el juzgado, pregunta. Cuando ella interpone la denuncia de violencia, ¿ya? En la documentación que se hace, ella alega que ese es su hogar actual, porque tú me dices que ella no estaba en ese hogar. ¿Ella indica que esa es su dirección? Sí, dice que sí, ha puesto que actualmente vive ahí y convive ahí, pero eso es totalmente falso. Pero no hay problema. Mira, más allá de lo que me puedas contar del caso, porque puede tener muchos aristas el caso, pero simplemente cuando existe una falsedad en la denuncia, hay un mecanismo para contrarrestar eso. El señor tiene que apelar la decisión, es lo que tiene que hacer, apelar la decisión y demostrar en segunda instancia, porque ahí sí lo puede hacer, de que en la vivienda vive él y su esposa, o sea, ni siquiera el amante, ¿no? O la persona que es extramatrimonial, no. Él y su esposa viven en ese espacio y esa medida está totalmente incoherente con el desarrollo normal y armónico de la familia y tampoco, y está fuera de contexto, porque no existe ese espacio en el que a ella se le va a notificar que es el mismo sitio donde él vive, porque ella salió de ese espacio. Doctora, eso ya lo tiene que hacer a nivel de... días, así haya pasado ya... No, pues que tienes un plazo para apelar, pues. No, es que ya... ¿Por qué no apeló? Es que justamente recién yo ¿cómo se llama? Me han puesto en conocimiento. Es de un familiar, bueno, pero es que ya está hace pero no, pues, a ver, usted es abogado, ¿no? Entonces sabe cuáles son los plazos. No, me refiero a que ese caso recién ha llegado cuando ya la habían interpuesto, sino es que estoy viendo justamente para pedir... No, pues, pero usted tiene que apelar, pues, la decisión. Ya, pero como ya se venció el plazo, como ya se venció el plazo, estamos esperando a que como está la medida de protección, estamos esperando para que rinda la declaración y ahí formular eso. No, interponga, no, pues es que no, ahí terminó ya. O sea, la medida de protección ya no hay, esa medida ya se quedó ahí. Usted lo que tiene que pedir es el cese de esa medida. Eso es lo que tiene que pedir. Claro, usted tiene que pedir el cese de esa medida, o si no, interponga otra denuncia que le está generando también violencia, pero bueno, en este caso, bueno, él es hombre contra mujer, no va a proceder. Tiene que pedir el cese nada más.
el cese de esa medida. El Pero cese de la para medida. que, sí, pero para que pidas el cese, la juez mínimamente, por ejemplo, si fuera en mi caso, yo tendría que tener alguna situación adicional, como por ejemplo en el tema, cómo va en el tema de las declaraciones a nivel de fiscalía, por ejemplo, ¿no? Si se logró demostrarlo, porque me imagino que en ese caso lo remitieron a la fiscalía. ¿Cómo va en el tema de la fiscalía el tema? Ah, no, recién eso ha ingresado. Ah, ya. Entonces, claro, espérate estamos... que se vaya, acumula un poco más, que no es obligatorio, pero yo, mi consejo es ese, ¿no? Acumula eso y pide el cese de esa medida, pues, ¿no? Ay, porque no te queda de otra, debiste apelar. el demandado está yendo a lo que es el examen psicológico que le han proporcionado. Claro, pero ya eso es otro, esa es otra etapa, ya ese es en el Entonces ámbito penal, solamente en el ámbito solicito de la cese protección. el cese nada Pero más. va a tener que determinarse en ese cese siempre y cuando, como te digo, ajunta el tema penal y además motívalo bien, porque no es algo obligatorio de que la juez o el juez te determine que existe el cese o la sustitución en todo caso de la medida. Porque no ves que la violencia es cíclica, podrías pedirle el cese o en todo caso la sustitución de la medida, ¿no? Ya tienes que ver tú por dónde. Te va a servir mucho ese protocolo que te he enviado para que ahí determines tu escrito. ¿Bien? Doctor, No podemos entrar una mucho en los preguntita casos. más. Doctor, ya de ahí, Es justamente que no de es ahí. un caso de violencia. Es que, chica, escúchame. Tú tienes que conectarte a una capacitación de violencia. Esta es una capacitación de familia. Entonces, no te puedo, y aparte, yo soy juez, no puedo resolver casos porque es un adelantamiento de criterio. ¿Bien? Gracias. Ya, doctora. A Muy ver, amable. Alfredo. Gracias de todas maneras. Hasta Gracias. luego. Bueno. Alfredo, ¿querías hacer alguna pregunta? Bien, mientras tanto les estaba comentando, por ejemplo, respecto al principio del interés superior del niño. Alfredo, cuando desees, alzas el micrófono, por favor. Pero como les digo, chicos, no podemos estar resolviendo casos. Eso sí, no corresponde a las exposiciones. Ningún expositor, bueno, yo me adelanté un poco, pero ningún expositor le resuelve casos, porque un caso tiene muchas aristas. Aparte es un adelantamiento de criterio, muchas veces para los que trabajamos en el sector justicia. Es que es muy peligroso eso. Ya, principio del interés superior del niño. Tenemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que es toda decisión estatal, porque este principio tiene muchas aristas, toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio o de cualquier derecho de un niño o niña, debe tomar en cuenta el interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rige esta materia. Caso Fornerón e hijas versus Argentina, por ejemplo, caso Furlan y familiares versus Argentina, opinión consultiva, la número 17, sobre la condición jurídica y los derechos del niño. ¿Qué más nos dice el interés superior del niño? Que es un principio procedimental. Constituye en sí una directiva y también una regla que es un parámetro de decisión para justamente el juez y que va a permitir justamente que se pueda dar esta protección plena, esta satisfacción plena e integral a los derechos de una persona que está en su condición de niño, niña y adolescente. También tenemos otro principio presente, que es el principio de tutela jurisdiccional efectiva, que también tiene dos tamices, que va a partir del derecho a la defensa, así como una decisión fundada en derecho. Y parte también de este libre acceso a la justicia. Ya saben, desde que se inicia el proceso hasta que tengamos una sentencia fundada en derecho y que incluso esta sentencia sea ejecutable. Ahora, miren, hay un principio importante que se llama el principio de supervisión. Es un principio que estamos utilizando mucho actualmente. ¿A qué se refiere? Se refiere que este juez, después de que emite su decisión, por ejemplo, en el tema del régimen de visitas, en el tema de tenencias, tiene que supervisar, porque así dice la norma. O sea, nos obliga esa supervisión que se tiene que hacer de manera periódica para ver si es que las condiciones incluso han podido cambiar. ¿Dónde más podemos ver este principio de supervisión, por ejemplo? Miren ustedes, en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal, donde se dicta, por ejemplo, una medida de internación o de internamiento, que esa es la medida la más radical, la que afecta, la que en realidad debería ser la de última ratio, es la de última ratio. Pero en el supuesto ya que se acepta esa medida,
el juez está obligado a hacer esta supervisión para poder hacer la variación de esa medida, de oficio incluso. Te dice, sigue el plan que determina, porque hay un plan de trabajo que determinan los órganos correspondientes, y según eso tú vas a poder sustituir esa medida, modificar esa medida, o dejarla sin efecto también. Entonces, es una obligación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes. ¿Dónde más se ve el principio de supervisión? Miren ustedes, en los casos de violencia familiar también se aplica el principio de supervisión, que es un principio convencional. ¿Cómo lo vemos reflejado en el tema de violencia? Por ejemplo, miren, se ordena tratamiento psicológico, se ordena terapia reeducativa, en el caso de los supuestos agresores. ¿Se cumple? Estamos hablando de personas en libertad, ojo, porque diferente fuese que estemos en el ámbito penal, donde ya se estableció una terapia y esa persona está privada de su libertad. Ahí no va a haber inconveniente, ¿no? Porque el centro de establecimiento penitenciario va a poder realizar, va a poder verificar incluso si es que se realiza o no la terapia. Pero en el caso estamos hablando de medidas de protección y se emite esa terapia y muchas veces no lo hacen. ¿Cómo hacemos en ese caso? Principio de supervisión. Es que el principio de supervisión cada vez está más presente en el desarrollo de los procesos. Eso te obliga al juez a que no simplemente emita una decisión fundada en derechos, sino que posteriormente evalúe si esos ciclos han cambiado. Es que el proceso de familia es cambiante, doctores. No podemos pensar simplemente que ahí queda en la decisión y ahí esa tenencia va a quedar por siempre. No esperar que se genere esa variación, sino que pueda verificar. Por ejemplo, yo le di en una primera etapa un régimen de visitas sin externamiento, pero lo condicioné a que las condiciones cambien, tal vez que necesitaba una ayuda adicional, una terapia adicional, tal vez el padre o la madre. Y pasado ese tiempo, cambian las condiciones, entonces yo puedo estar evaluando. Las condiciones cambiaron, entonces se le da ahora una visita con externamiento. Entonces, tengo la obligación de evaluar y supervisar el cumplimiento de mis decisiones y también si es que las situaciones, sobre todo en el tema de medidas de protección o en situaciones que puedan ser cambiantes, tengo que analizar. Bueno, también otro principio que también está presente y que es propio del derecho procesal de familia es adecuar las exigencias a las formalidades, a adecuar las exigencias de las formalidades a los fines del proceso. ¿Qué significa esto? Significa que yo no debo exigir aquella formalidad que no me va a trascender o no me va a tener una implicancia dentro del proceso. Debo interpretar también el contenido y alcance de los derechos constitucionales. Es que el juez de familia, doctores, tiene que ser un juez constitucional, en realidad. Solo así vamos a poder establecer o relativizar, ¿no?, estos principios, estos derechos tan importantes que recaen en niños, niñas y adolescentes. Aquí tiene que haber un impulso de oficio definitivamente. Aquí no podemos atribuirle incluso, como en los procesos civiles, esa demora o esa dilación a las partes que le jueguen en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque las decisiones en los procesos de familia incluso recaen en su mayoría también en niños, niñas y adolescentes, y a ellos no les podemos repercutir, por ejemplo, el que no haya llegado a la audiencia en una tenencia o en un régimen de visitas. Y hay jueces que sí lo hacen. No llegaron a la hora en la audiencia, entonces lo concluyo, y no es así. Ya en los casos de proceso de alimentos existió felizmente una limitación de que por el tema del tiempo a la hora de la audiencia no se puede tomar en cuenta para dar por concluido el proceso, porque estarías afectando ese derecho que está atrás, que es al niño. O sea, le aplicas una sanción por una actuación que no dependió de él. Es una actuación que dependió del padre o de la madre. Bien, debe aplicarse o deber de aplicar el derecho, ¿cómo dice? Deber de aplicar el derecho corresponde al proceso. Bueno, esto en realidad está mal tipiado. Debe decir que tú tienes que aplicar el derecho que corresponde específicamente o lo que tú puedas advertir en el desarrollo del proceso. O sea, si en el desarrollo del proceso tú, por ejemplo, quieres flexibilizar, lo puedes hacer, pero tienes que justificar y encontrar alguna situación que te permita o que motive esa aplicación de la flexibilización de estas instituciones tan rígidas que podemos encontrar en el decurso del proceso.
Se debe preferir la norma constitucional antes que la norma legal. Claro, es que no toda norma legal puede ser constitucional. Entonces, este juez con una visión constitucional va a poder identificar ello. Y bien, yo les quiero mostrar ya porque esta parte la van a tener ustedes, avanzar un poquito, y quiero mostrarles una sentencia, a ver, vamos a ver aquí, importante, donde ustedes van a poder ver reflejados todos sus principios. Vamos a buscar acá. Debida diligencia, sentencia. Aunque la busco en el internet también para que ustedes la puedan bajar cuando gusten. Igual la voy a visibilizar acá ya, chicos. Sentencia en Bueno, para recordar nada más, en los temas de tenencia, ustedes ya saben, si bien es cierto, nuestro código dice que la tenencia corresponde cuando hay padres vivos a ellos, cuando uno de ellos muere o premuere, corresponde al otro. Sin embargo, ya a nivel jurisprudencial, la tenencia se le puede dar a los abuelos, a los tíos, dependiendo del caso y la evaluación en concreto. Ojo, ¿ya? Porque hay algunos que me dicen, doctora, ¿acá por qué se aplicó tenencia extendida si era la tía materna? Dice Jimmy, doctora, la discrecionalidad y diligencia lamentablemente no se ve materializada en los procesos de familia como en los alimentos que son muy sensibles y también en los tenencias y régimen de visitas. Mira, como te digo, en este caso de tenencia lo aplicamos y salió muy bien, miren, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Y miren, en el caso de divorcio, ya que también es un caso de familia, les voy a contar rapidito un caso importantísimo, incluso si me da tiempo les dejo, ya creo que no me va a dar tiempo. Ustedes recuerdan las causales del divorcio, ¿verdad? Ya, esa la vamos a mostrar ahorita mejor. A ver, compartir. Voy a compartir acá. Les mandaba el link, doctores, de este proceso que es resuelto en un solo día. Proceso de tenencia resuelto en un solo día. La Corte Superior de Justicia y la Libertad llevó a cabo un proceso de tenencia en un solo día, desde la presentación oral de la demanda hasta el dictamen de la sentencia. Dicho proceso se llevó de manera oral y virtual. Asimismo, la Corte resolvió darle la tenencia de la menor a la tía materna. ¿Qué juzgado fue? El juzgado del porvenir. Vamos a ver ahora, ahí la pueden descargar ustedes la resolución, ¿ya? Pero acá la tengo yo ya abierta. Vamos a ver acá. Escritorio, conferencias, sentencias, debida diligencia. Acá está. Vamos a compartir acá ahora. Aquí está. Y antes de hablar de esta, les comento rapidito lo que les había dicho del divorcio y de las causales. Causal violencia psicológica, ¿verdad? Tenemos un plazo ahí, ¿no? Los 5 años de producida y los 6 meses de los 5 años de producida y los 6 meses de conocida, ¿verdad? Para los plazos de prescripción. Miren, en un caso que se resolvió en la sala, no es este de tenencia es otro, con enfoque de género, se llegó a determinar que si bien es cierto ya estaba fuera del plazo, en este caso la madre, repito les cuento el caso del toque ya, sino del tiempo. La esposa, 2 esposos, divorcio. La esposa estaba en estado gestacional, pero se entera que su pareja o su esposo había embarazado también a otra persona en una relación extramatrimonial. Entonces teníamos tanto a la pareja extramatrimonial embarazada y teníamos a la esposa embarazada. Entonces, aquí se había configurado varias cosas, ¿no? Adulterio, por ejemplo, también. Pero había pasado ya el tiempo porque ella se anoticia para el tema de los plazos por un WhatsApp, cuando ella le reclama al esposo y el esposo le dice efectivamente sí, voy a tener un hijo con mi pareja extramatrimonial. Es más, el proceso se alarga, en ese proceso no de proceso judicial, sino de proceso gestacional, da luz la cónyuge y también da luz la otra persona, la pareja extramatrimonial. Pasa el tiempo y en ese tiempo se cumple ya los 6 meses de conocida.
Perdón, sí, de conocida. Los 6 meses de conocida, entonces aquí aplica ya el plazo corto, ¿sí o no? De la prescripción. No, acá es caducidad, creo. Sí. Entonces, miren lo que había pasado en este caso, porque en esta excepción lo llevan ante la sala civil, porque el juez de familia dijo que ya estaba fuera de plazo, ya habían pasado los 6 meses, ya estaba fuera de plazo. El WhatsApp decía que ella tuvo conocimiento para el tema incluso del adulterio, ya había pasado. Pero ella dice, yo he puesto por adulterio y por violencia psicológica, que ojo, tiene el mismo plazo. En la sala, aplicando enfoque de género, miren ustedes, y eso tampoco es vinculante, sino que en la sala que lo analizó así, y dijo, infundada la excepción. ¿Por qué? Porque le dijo, si bien es cierto en el tema del adulterio ya no hay nada más que hacer, porque ella tenía el conocimiento de eso, pero en el tema de la violencia psicológica determinó con un enfoque que en el tema de la mujer que había incluso tenido un embarazo muy complejo, con estado puerperal incluso, ese tiempo que le tomó a ella tomar esa decisión de divorciarse fue una decisión que superó los 6 meses, porque todavía ella estaba en ese proceso que recién había dado a luz y todo esto. Y en esa sentencia determinan incluso que ese proceso gestacional y el estar embarazada sí afectaba a la mujer, incluso en tomar esa decisión de querer divorciarse. Entonces, generaron que el plazo de los 6 meses, en este caso, en el espacio y tiempo que se estaba dando el embarazo, ese tiempo no se iba a contar y todavía estaba dentro del plazo para poder interponer el divorcio por causa de violencia psicológica. Bastante cuestionable, ¿no? Porque a partir del enfoque de género prácticamente estaríamos generando una inestabilidad en los plazos, incluso en este tipo de causales. Tan rígido, ¿no? Por eso él dice, aquí no voy a aplicar la rigidez de las instituciones. Aquí voy a poder, con enfoque de género, si entre que la mujer, la esposa, tenía que tomar esa decisión y estuvo en este proceso gestacional, y hasta que tomó la decisión ocupó o necesitó un espacio mayor, entonces se le extiende para el tema de la violencia, porque la violencia venía siendo continua y en todo ese tiempo, o sea, no le puedo contabilizar la violencia desde solamente ese hecho, sino venía siendo continua durante el tiempo en el que ella estaba embarazada, incluso en el tiempo en que ella dio a luz. Y el plazo se alargó y procedió el divorcio. Ahora, este caso que les estoy mostrando ahora, miren, el 319, acá Jimmy me ha hecho una pregunta. Vamos a ver. La indebida aplicación del artículo 203 del Código Procesal Civil a los procesos de alimentos por inconcurrencia de las partes a la audiencia sin realizar un análisis minucioso del caso con un enfoque constitucional también evidencia la falta. Pero Jimmy, ya hay una sentencia, es la sentencia de Cusco. Esa sentencia de Cusco dice que no se debe generar que por impuntualidad ese proceso concluya. Eso ya está claro. O sea, a nivel de procesos de alimentos no hay esa exigencia. Pero he visto que a nivel de juzgados de familia sí. O sea, por ejemplo, cuando hay un régimen de visitas, cuando hay una tenencia, sí lo hacen así. Y me parece que tampoco debería aplicarse porque también versa sobre un niño. Y la temática de no castigar a ese niño por una afectación no producida por él. La impuntualidad en una audiencia no está producida por ese niño en la que también va a recaer la decisión, sino puede ser generado por la impuntualidad del padre o la de la madre, pero no la del niño. Uy, mi querido. Pero quéjalos, pues, quéjalos ante la ODEMA, no tienes fundamento para eso. O sea, ellos no pueden inaplicar esto. O sea, hay que tener perspectiva de género, hay que tener perspectiva de derechos humanos, hay que tomar en cuenta el principio del interés superior del niño. Tú con el interés superior del niño, como yo te lo he explicado aquí, que es un metaprincipio, puedes hacerlo. Ahora, obviamente, a nivel de otras materias, yo no puedo generar esa exigencia. Tal vez en algún caso específico podemos llevarlo, ¿no? Porque no hay que ser tan literal tampoco. Cada caso es un caso en concreto. Imagínate que sea un proceso civil, pero la persona tiene un proceso de cáncer, un proceso de COVID. Pues el tema del COVID, ¿cuántas se han reprogramado? Sin ningún problema, simplemente con alegar tengo COVID y punto, y lo hemos reprogramado. Ni siquiera exigíamos la prueba, eso no, simplemente, doctora, estoy con COVID, el abogado está con COVID, no puede presentarse. Era un fundamento válido, porque estábamos en una situación en la que era algo tan normal tener COVID. Sí, Jimmy, no, ahorita mismo lo busco. Como le digo, chicos, acá estamos al mismo tiempo desarrollando y buscando.
No podemos tener todo en el caso de esto, ¿ya? A ver, pero antes de irme, voy a la sentencia que lo están visibilizando ahorita ustedes, por favor, vayan leyéndola. Esto era audiencia, alimentos, Cusco, Puno, no me acuerdo. Silvia, esta creo que es. Ah, incluso igual el tribunal creo que está. A ver, espérate un ratito. Silvia Patricia de López Falcón. Aquí está. Encontré. Aquí está, chico. Miren. Chatear acá. Bueno, yo sé también que a nivel de nuestros órganos jurisdiccionales, bueno, nuestros jueces, algunos sí tienen perspectiva, otros no, eso también ya, eso ya no puedo, yo no puedo incidir más en eso, ¿no? Yo quisiera que tengamos gente muy capacitada en los órganos jurisdiccionales, pero eso no pasa a veces. Bueno, la sentencia que están visibilizando ahorita es la sentencia en un solo día. Es una sentencia expedida por mí en el tiempo que era juez en La Libertad. Ahí dice Tania Carolina Bocanera Risco. Y fue publicada en la ley. ¿Qué hicimos? Utilizamos el principio de vía de diligencia estatal. Hicimos que prácticamente, en este caso que era una niña que había sido, estaba a punto de perder un concepto dinerario por el tema de que había sido víctima indirecta de feminicidio. O sea, su mamá había sido igual Jimmy, te dejo, chicos, me pueden buscar siempre en el Facebook, yo ahí estoy activa, Tania Carolina Bocanegra Risco, cualquier cosita de información. Tania Carolina Bocanegra Risco, ahí está. Ya, chicos, miren, doctores, en este proceso hicimos de que esta persona se conecte incluso desde Julcano, ni siquiera había conexión de internet. ¿Ya? Y hicimos que utilice un equipo celular, que le preste un secretario judicial. Yo estaba en el Porvenir, o sea, en La Libertad estábamos a otro tanto de horas. Hicimos que se conecte el fiscal de turno, hicimos que se conecte el abogado defensor de oficio de turno. Nos apoyaron todas las instituciones porque la idea era que esta niña no pierda este beneficio que tenía como víctima de violencia y que se iba a quedar en nada porque ella, su padre, se había desentendido de ella, su madre había sido víctima de feminicidio y solamente tenía a la tía materna en este caso, pero el padre estaba vivo y el padre no había sido el que había asesinado a su mamá, sino había sido su nuevo conviviente. Entonces el que le tocaba la tenencia por derecho era el padre, porque era padre vivo. Pero no se podía dar esa tenencia al padre, porque el padre no quería, incluso él decía, yo tengo mi nueva familia ya, o sea, no quería, él decía, pero señor, mire su hija, lo que le va a suceder, si es que ahorita no determinamos el tema de la tenencia, va a perder ese estipendio económico, que era algo que le podía ayudar para que continúe sus estudios o algo ante esa afectación que había tenido que vivir del feminicidio de su madre. Miren, en esa resolución hicimos desde la denuncia, porque la demanda de tenencia, ¿en qué momento iba a ir a un abogado? La señora estaba en un caso de extrema pobreza. Estaba en Julcán, la tía, la señora, la tía materna. Virtualmente, doctores. Ahí aplicamos la oralidad. La denuncia lo hicimos de manera oral, la demanda de manera oral. Yo tuve que tipear o transcribir en ese momento como si fuera una denuncia como tal, una demanda como tal. Pedimos al Centro de Emergencia Mujer que se constituya para que le dé la orientación. Se presentó el Centro de Emergencia Mujer de manera oral también.
Se presentó, miren, el demandado, en este caso el padre, y el padre también era de bajos recursos, y le dijimos que se presente a la audiencia para que dé su consentimiento, no, y él dijo, ya me presento, pero necesitaba abogado, porque tenemos que salvaguardar también el debido proceso. Y contacté con el colegio de abogados, y le dije, colegio de abogados, bríndame una asesoría gratuita, por favor, acá para el señor que se va a conectar y tenemos un caso de urgencia. Ahí apliqué un ajuste de procedimiento, claro está. Encontré una situación de vulnerabilidad y tuvimos que actuar con debida diligencia, con el principio de intervención inmediata y oportuna. Tuvimos que hacer este ajuste de procedimiento para poder materializar y darle, de corresponderle en este caso la tenencia cedida a la tía. Miren, hicimos todo eso, se admitió la demanda, se exoneró de los pagos de se exoneró el pago de las tasas judiciales, y se realizó todo el acta. Por ejemplo, en el acta de los medios probatorios, por ejemplo, en este caso, se contestó la demanda de manera pública, de manera oralizada también, estaba el abogado de la otra parte, que era el abogado público gratuito de la Defensoría. El dictamen hicimos que se oralice en ese momento, el dictamen del fiscal, que sea oralizado. ¿Para qué esperar nuevamente que ese dictamen demore tantos días, como les digo, entre que lo trasladan o no el dictamen? En ese momento. Y miren, todos estuvieron, abogada de la parte demandante que se declare fundada, abogada de la parte demandada considera que sí, pero que se le dé un régimen de visitas, perfecto. Se emite de manera oral y virtual la sentencia. En ese mismo acto se emite la sentencia. Y se le pide a todas las partes, porque tienen que tener una sentencia con legalidad, ¿verdad? Y y con respecto al debido proceso. Y en esta misma audiencia se le pide a la parte demandante, está conforme, conforme, la parte demandada conforme, conforme, representante del Ministerio Público conforme, todos conformes, le declaramos el consentimiento oralizado también, y se termina el proceso en un solo día. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. Que eso es algo, pues, excepcional, sí, porque la carga de procesar tampoco nos permite que lo hagamos en un día todo, eso sería algún tema extremo. Pero creo que ante casos como en este caso, como les digo, era un caso muy, muy difícil. Entonces, ameritaba un trato diferenciado. Bueno, doctores, siendo las 10:01, sé que han quedado preguntas pendientes, pero también tenemos compromisos y también tenemos que respetar nuestro sueño. Así que vengo de un día bastante cansado, soy juez de la libertad, trabajo ahora en Virú y viajo todos los días para mi domicilio, y igual me doy este tiempo con ustedes. Agradezco también a ustedes porque sé que se están capacitando, miren, de 8 a 10 de la noche. Agradezco a la institución CEFOCAP porque ellos apuestan por la capacitación en algo que no está siendo muy tratado ahora. Dicen el derecho a familia como que priorizando el derecho en el caso de violencia, pero en realidad están tan unidos y se están generando estos conflictos porque hay un desorden normativo que tenemos que aclararlo de alguna manera. Muchísimas gracias, doctores, por su participación. Ya saben, me invitan en Facebook como Tania Bocanegra Risco. Hay muchos eventos gratuitos que se están trabajando también adicional a los que hacemos con las instituciones educativas. Muchísimas gracias.